En esta oportunidad aprenderemos sobre el método Simplex, que es un método iterativo para poder desarrollar un problema de programación lineal, una PL. Entonces, iniciaremos con este ejemplo, un ejemplo que en este caso hay que maximizar la función objetivo 3x1 más 2x2. Ahí están descritas tres restricciones y obviamente las que están al final son las restricciones de no negatividad. Entonces uno de los primeros pasos que hay que hacer es convertir las desigualdades en igualdades. Entonces este procedimiento se basa en el criterio de introducir variables de holgura. La variable de holgura, pues en este caso como introductorio, vamos a analizar una programación lineal, un caso de estos donde el signo es menor o igual. Entonces cuando tenemos este signo en la desigualdad, pues vamos a sumarle una variable de holgura. En este caso, como son tres restricciones, tenemos tres variables de holgura. Entonces queda de la siguiente manera. Podemos observar que S1, S2 y S3, esas variables de holgura están sumándose, porque el ejercicio original tenía la desigualdad menor o igual. Entonces se convierte en una ecuación y ya lo tenemos adecuado para trabajarlo por el método Simplex. Entonces el segundo paso es igualar a 0 la función objetivo. Entonces ahí ya está igualada a 0, quedó como z menos 3x1 menos 2x2. Y pues con esto ya podemos pasar al paso 3, que es escribir la tabla Simplex. Ahí hay una pequeña descripción, ustedes lo van a poder revisar posteriormente. Yo les voy a explicar directamente cómo queda la tabla inicial de Simplex. Entonces hay una parte, aquí se ha separado las variables de decisión y las variables de holgura. Ya hemos dicho son 3, variables de decisión son 2. Hay que observar de que en esta parte se pone la variable de holgura. Esa estructura hay que tomarla en cuenta porque eso nos va a permitir realizar un proceso adecuado. Al final de esta tabla está la solución. Aquí se ubican los valores de solución con los que inicia el modelo Simplex. En la última fila está la función objetivo. No es obligación que esté al final de la tabla, pero pues la mayoría de ejemplos que pues he desarrollado y que he visto pues están al final. Alguien lo puede poner en la primera fila, pues no va a alterar nada. Ese no es no es un punto determinante. Entonces, ¿qué sucede ya cuando tenemos esta tabla inicial? Vamos a entrar a una etapa de decidir cuál variable entrará y cuál variable saldrá. Vamos a entender poco a poco ese proceso. Entonces, para decidir una variable de entrada, lo que vamos a ver son los coeficientes de la función objetivo. Acá en el literal A menciona que para escoger esta variable observamos la última fila, que es donde está la función objetivo, la cual muestra los coeficientes de la función y escogemos la variable con el signo más negativo. En este caso la variable x1 de coeficiente menos 3. Me voy a ubicar en este documento acá y aquí se ve más fácil, es decir, un paréntesis en la explicación, que el coeficiente más negativo es menos 3. Por lo tanto, la variable que va a entrar es x1. Aquí se puede observar muy claramente. Regresemos a la explicación. Y menciono un detalle acá importante, que si existiesen dos o más coeficientes iguales, pues podemos elegir cualquiera de ellos. Y esto es interesante, si en la última fila no existiese coeficiente negativo, eso significa que hemos alcanzado la solución óptima y pues el proceso iterativo termina. Esta columna se conoce como columna pivote. Pues
Ya que hemos determinado esa situación, ahora hay que encontrar la variable de holgura que tiene que salir. Aquí es un proceso eh, que, que consiste en hacer un cociente. Nada más es un cociente. Y para determinar, pues, cuál va a ser la fila pivote, eso es importante. Entonces, ¿en qué consiste eso? El método indica que hay que dividir cada término de la última columna. La última columna son los valores de la solución. Pero, ¿por qué número vamos a dividir esta última columna, cada elemento de ellos? Lo vamos a dividir por el término correspondiente de la columna pivote. Si hubiese algún elemento menor o igual que 0, pues no realizamos este cociente. Y pues supongamos que todos los elementos fuesen menores o iguales a 0, entonces tendríamos una solución no acotada y el proceso pues termina en esta parte. Entonces, este proceso, ¿para qué es? Para elegir la fila pivote. El último párrafo no lo comentaré demasiado porque me pasaré directamente a lo que es la tabla, ¿verdad? Entonces acá está bien claro. Voy a profundizar un poquito lo del cociente. Entonces aquí vemos que tenemos el número 18 y lo hemos dividido entre el número 2. Ahí está escrito ese cociente, 18 entre 2, 9. Siguiente fila, tenemos el número 42 y lo hemos dividido entre 2. Acá está que es 21. Por último, tenemos 24 y que lo hemos dividido entre 3. Acá tenemos que es 8 el resultado. Entonces, si hay 5 restricciones, hay 5 cocientes. Posiblemente, aunque puedan haber unos valores negativos que no lo calcularíamos. En este caso, 3 restricciones, 3 cocientes. ¿Cuál es el valor menor y que sea positivo? Evidentemente es el de donde está la variable de holgura 3. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir en este momento? Que la variable que entra es x1 y la variable que sale es s sub 3. Entonces, cuando tenemos identificado esto, hay un valor de intersección. En este caso es el número 3. Veamos qué significa ese número 3. En esta intersección tenemos el elemento pivote operacional. En este caso ya vimos que es 3. Entonces, cuando hemos tomado todos estos procesos y llegamos a esta etapa, ahora lo que hay que hacer es encontrar los nuevos coeficientes de la tabla. Es decir, ya hicimos un paso importante, pero ahora el siguiente paso es que ese número 3, esa intersección, se debe de convertir en 1. Aquí lo dice esta indicación. Hay que convertirlo en 1. ¿Cómo lo vamos a convertir? Pues dividiendo por 3, en este caso, dependiendo del valor que obtenga, pues hay que buscar qué cociente o qué producto, como ustedes lo quieran ver, me va a generar un número 1. A continuación, mediante operaciones de fila-columna, los demás elementos de la columna debemos de hacerlos 0. Y pues con esto incluimos la función objetivo, no hay que perder de vista ese detalle. Entonces aquí se han realizado ya las operaciones. Acá en la última columna están descritos qué operaciones se han hecho para poder lograr los objetivos que están planteados.